Estimados colegas, soy Alberto Quián, doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparto además clases de periodismo, y lo que os voy a presentar aquí en esta ponencia son los resultados de una investigación sobre el impacto que tuvo el caso Cablegate, las filtraciones del Cablegate en el año 2010 en la prensa y más concretamente en los medios que se asociaron para colaborar con Wikileaks en estas filtraciones que supusieron el punto cenit de Wikileaks como nuevo actor en el campo de la información. La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que Wikileaks, con su aparición, con su irrupción en el campo del periodismo, ha supuesto un elemento, un actor disruptivo para el ejercicio mismo de la profesión del periodismo. Hay que destacar que, aunque Wikileaks se fundó a finales del año 2006 y se dio a conocer públicamente en enero del 2007, no fue hasta 3 años después que realmente consiguió un impacto mundial. Y esto sucedió gracias a una serie de filtraciones programadas durante ese año. La primera de ellas fue aquel vídeo que todos vimos, que todos pudimos ver, de Bagdad durante la guerra de Irak, de imágenes tomadas desde un helicóptero del ejército de Estados Unidos, en las que se veía cómo los soldados norteamericanos asesinaban a una docena de personas. Esto generó un enorme revuelo internacional, catapultó a Wikileaks al epicentro de la esfera pública y a partir de ahí es cuando Wikileaks empieza una serie de filtraciones masivas en 3 capítulos, que fueron las referidas a los documentos de las guerras de Irak y Afganistán y por último el caso Cablegate. Wikileaks publicó así a lo largo del año 2010 cientos de miles de documentos secretos relacionados con el gobierno de Estados Unidos y sabemos por los estudios que hemos realizado sobre el fenómeno Wikileaks que de esas filtraciones la de Cablegate fue la que empujó a Wikileaks a sus mayores cotas de popularidad. De hecho, durante el Cablegate, en base a los estudios que hemos realizado de impacto de búsquedas de Wikileaks en Google o de impacto de Wikileaks en redes sociales como Facebook o Twitter, el periodo del Cablegate supuso el cenit, punto más álgido de Wikileaks en términos de impacto en la opinión pública, en los medios de comunicación y por lo tanto también en la política. Es por esto por lo que decidimos centrar el foco en el caso Cablegate, dada su relevancia al encumbrar a Wikileaks como un actor decisivo e influyente en la esfera pública, y decidimos que sería interesante intentar analizar o descifrar de alguna manera las relaciones entre esos medios de comunicación, esos periódicos que participaron, que se asociaron al Cablegate, con Wikileaks, para entender hasta qué punto estas filtraciones repercutieron en esta nueva relación entre actores institucionalizados, la prensa tradicional, la quality press, y un actor disruptivo, alternativo, antisistema, como es Wikileaks. A partir de ahí decidimos que sería interesante hacer un análisis por 2 vías. Por un lado, observar el impacto que estas filtraciones de Cablegate tuvieron en las portadas de los periódicos asociados para colaborar con Wikileaks, dado que entendemos que las portadas siguen siendo un elemento descriptivo de la jerarquía que se le otorga a las informaciones por parte de la quality press. Y por otro lado, decidimos también analizar el conflicto que se generó a posteriori entre Wikileaks y estos periódicos tras la publicación en bruto, polémica publicación en bruto de los más de 250.000 cables diplomáticos del caso Cablegate, el cual finalmente derivó en una ruptura definitiva de relaciones entre estos medios y Wikileaks, y para hacer estos análisis optamos por herramientas de automatización de tareas. La primera fue Page1X, es un software libre de código abierto
accesible en Internet y que fue premiado por la American Political Science Association. Se trata de una herramienta que fue diseñada por el arquitecto español Pablo Rimazón y está diseñada para la codificación, análisis y visualización de informaciones en las portadas en papel de periódicos de todo el mundo. Lo que hicimos con Pitch1x fue codificar las noticias relacionadas con Wikileaks en dos categorías muy básicas, pero que cumplían las necesidades de nuestro estudio. La primera categoría era las noticias sobre los cables diplomáticos, es decir, informaciones exclusivamente relacionadas con los contenidos de esas filtraciones. Y la segunda categoría eran las noticias sobre otros acontecimientos relacionados con Wikileaks, es decir, noticias que ocupasen superficie, espacio en las portadas sobre Wikileaks o su fundador, pero no directamente relacionadas con los contenidos de esos cables. En nuestro caso, buscábamos portadas del New York Times, The Guardian, Le Monde y El País para nuestro análisis. Descartamos a Der Spiegel, el quinto periódico asociado para trabajar en las filtraciones de Cablegate, dado que no se trata de un periódico diario, sino de un periódico semanal, y lo que buscábamos era un análisis de lo más preciso posible diario de la evolución del impacto de Cablegate en estos medios. Y así fue como iniciamos, una vez obtenidas esas portadas, un proceso de codificación portada a portada para visualización del espacio ocupado por lo que podemos llamar el universo Wikileaks en las páginas principales de estos periódicos. Para esa visualización decidimos codificar por colores las áreas ocupadas por el universo Wikileaks en dos categorías, como decía antes. En rojo, las noticias sobre las filtraciones y en naranja, otras noticias relacionadas con Wikileaks y Julian Assange. Los espacios no codificados corresponden a áreas no ocupadas por información relativas o vinculadas a Wikileaks, es decir, otras noticias, espacios publicitarios y cabeceras de los periódicos. Por último, dado que la edición en papel del periódico británico The Guardian se publica de lunes a sábado, los días 5, 12, 19 y 26 de diciembre, todos en domingo, quedaron en blanco en la visualización de datos. Una visualización que se ciñe al periodo álgido de Cablegate, que es desde el 29 de noviembre de 2010, cuando los 5 periódicos sacaron en portada el anuncio de que iniciaban la publicación de estos documentos, hasta el 31 de diciembre de aquel año. La visualización nos permitió comprobar que fue el 29 de noviembre, el día que se anunció el inicio de la publicación de estas filtraciones, cuando el caso Cablegate ocupó mayor espacio en las portadas de estos periódicos. En conjunto, un 61% del total de las portadas de los medios analizados. Liderados por The Guardian y The New York Times, que dedicaron la casi totalidad de sus portadas al caso, y seguidos por El País y en menor medida Le Monde. A partir de este autobombo por parte de los periódicos, pudimos observar a partir de la visualización de las portadas que las noticias relacionadas directamente con los contenidos de Cablegate cayeron de forma abrupta a partir del sexto día. Y constatamos una progresiva disminución de estas noticias hasta su desaparición a finales de diciembre de 2010, al mismo tiempo que aumentaba la presencia de otras noticias en portada relacionadas más con qué es Wikileaks, quién es su fundador Julian Assange y todo el proceso que se inició a partir de entonces de persecución judicial contra el fundador de esta organización. Una vez comprobado que los medios se preocuparon más por el autobombo que por los propios contenidos relacionados con el Cablegate y que de manera gradual fueron poniendo más el foco en cuestiones colaterales sobre estas filtraciones, decidimos que era necesario describir y analizar el relato de los hechos que llevaron a Wikileaks y a estos periódicos a romper sus vínculos de manera abrupta en el año 2011 tras mantener esta estrecha relación. Para ello decidimos experimentar con una herramienta de computación lingüística. En concreto, se trata de LinguaKit, que es un paquete de herramientas lingüísticas y de extracción textual desarrollado por Silenis Language Technology, que es una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela. Por su interés para nuestra investigación, analizamos con esta herramienta, con LinguaKit, el contenido del editorial que publicó Wikileaks el 1 de septiembre de 2011, en el que justificaba su decisión de publicar en bruto la totalidad de los cables diplomáticos.
Y también sometimos al mismo análisis el comunicado que publicaron un día después los medios colaboradores de Wikileaks en el Cablegate, que criticaban la decisión de Julian Assange y de su organización. En ambos casos, el análisis se hizo sobre el cuerpo de los artículos, excluyendo los titulares. Los resultados obtenidos de este análisis de ambos textos fueron comparados para establecer diferencias y similitudes en los discursos de los medios tradicionales y de este nuevo medio disruptivo que es Wikileaks. Y para ello lo que utilizamos fueron las funcionalidades para análisis lingüístico y la analítica textual. De las herramientas incluidas en la categoría de análisis lingüístico de LinguaKit, usamos el analizador de frecuencias, del módulo de analítica textual utilizamos el analizador de sentimiento, el extractor de palabras clave, el extractor multipalabra y el reconocedor de identidades. Es importante señalar que estos datos se obtuvieron usando la versión beta de LinguaKit, porque podrían variar en otro análisis con el mismo software mejorado o con otro similar. Podemos destacar entre los resultados obtenidos, por ejemplo, que en ambos textos domina un sentimiento negativo, pero es más acusado en el artículo de los medios colaboradores, los medios asociados, donde las frases valoradas como negativas superan las positivas y neutras, mientras que en el de Wikileaks, según los resultados que nos ofrece LinguaKit, su texto, su editorial está próximo a una neutralidad, a ojos obviamente de los algoritmos. También podemos, por ejemplo, constatar coincidencias en la palabra clave de esos textos y en la entidad más relevante, como son Wikileaks y el sustantivo común más usado que es cable. Las entidades son útiles porque nos dicen principalmente quién está implicado en la disputa. Y lo que vemos en el análisis automatizado de estos contenidos es que se articula una discusión con 4 actores principales. Las 2 organizaciones principales enfrentadas, que son Wikileaks y The Guardian, como líder, como cabeza de los medios asociados, de hecho fue el que lideró las conversaciones con Wikileaks, y su disputa personalizada en Julian Assange y el periodista David Ley, autor del libro Wikileaks y Assange, que causó también bastante controversia. En esta tensión dialéctica emerge como actor secundario también el gobierno de Estados Unidos, a través de entidades como US y State Department, en 2 discursos que parecen intentar responder a las preguntas básicas sobre la relación entre las partes y los motivos de su ruptura, es decir, el qué, quién, cuándo y cómo. Un resultado notablemente relevante sobre el análisis de este texto quizás sea el hecho de que frente al concepto de seguridad que domina en el discurso de Wikileaks, en el caso de estos medios asociados domina el concepto de peligro, con el que imprimen un sentimiento negativo sobre Wikileaks en un discurso por momentos que parece incluso alarmante. A la seguridad que reclama Wikileaks para sí, los periódicos asociados contraponen las amenazas potenciales para las fuentes que aparecen en los cables diplomáticos sin editar. También podemos destacar, por ejemplo, el uso de algunos adjetivos para cualificar la polémica y ver cómo describen e interpretan a los actores y los temas que tratan Wikileaks y sus socios. También creo conveniente destacar el resultado que nos dio la nube de términos multipalabra más relevantes. Estas nubes de alguna manera también nos sirven como resúmenes abstractos de los textos, de manera que podemos visualizar en una imagen el contenido básico de los artículos. El extractor multipalabra amplía la búsqueda del extractor de palabras, de manera que obtenemos los grupos de palabras más importantes de cada texto y tenemos una mejor selección del léxico más relevante del texto. Con este extractor constatamos que para Wikileaks la defensa de los derechos humanos, human rights, es un asunto central sobre el que gira la polémica sobre la liberación de los cables diplomáticos, mientras que para los periódicos asociados lo es el propio archivo completo. Ese es el elemento de conflicto, ese archivo completo que contiene los cables, siendo la multipalabra clave full archive. Pero el peso de la multipalabra central en el artículo de Wikileaks es mucho mayor que la del texto del periódico británico, como hemos comprobado. Para finalizar, me gustaría destacar que quizás sería interesante explorar el papel y las contribuciones que nuevos actores como Wikileaks, similares o análogos, y los nuevos métodos que han propuesto para el ejercicio de la profesión periodística, marcados además por un valor como es la transparencia y ayudados de la alta tecnología, puede repercutir en cierta recuperación de la reputación y el prestigio que parece haber perdido la Quality Press en los últimos tiempos, quizá debido a un contexto, el actual,
marcado por las noticias falsas, fake news, y en el marco de lo que conocemos como la era posverdad. Me despido a vosotros con un cordial saludo y un agradecimiento, por supuesto, a los organizadores de este congreso.